Muy bien, buenas tardes, buenas noches, que todavía es temprano para todos. Y bueno, es una alegría poder encontrarnos en un nuevo año que recién comienza para compartir la palabra del Señor. No es como lo hacemos habitualmente, pero con la alegría de saber que estamos cerca, que nos podemos seguir comunicando y compartiendo muchas cosas a pesar de todas estas situaciones que en este año que terminó y este que comienza le ha tocado vivir a nuestro país y al mundo entero. Yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde un tema que tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Puede ser un tema medio raro al principio, pero quisiera que pensáramos un poquito en esto. Vamos a ver lo que enseña la Biblia sobre un caso particular de esclavitud que ahora les voy a contar. Generalmente cuando pensamos en un esclavo, creo que la mayoría de nosotros lo que nos viene a la mente son esas imágenes que tenemos vistas en algún documental o en alguna película de los esclavos de Estados Unidos o de Inglaterra o capaz que de Brasil, esas imágenes de los afrodescendientes, como hay que decir ahora, encadenados, tratados con latigazos de una manera brutal, esas personas que ni siquiera eran considerados seres humanos, sino que eran simples posesiones de su dueño y que podía disponer de su vida de la manera en que quisiera. Y esa es más o menos la idea, creo que en general tenemos de la esclavitud. Lo cierto es que la esclavitud como práctica existe desde que existe el hombre prácticamente. E incluso hoy en día, se calcula que hay como 25 millones de personas que siguen todavía viviendo bajo un régimen de esclavitud a través de trabajos forzados o de la explotación sexual o de tráfico de personas o de otras formas en donde hay algunos que se abusan de manera desproporcionada del trabajo o de la vida de otras personas y que los reducen a esta condición. Y la Biblia trata el tema de la esclavitud. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo que se refieren a este tema. Y algunas personas, cuando leen estos textos, dicen, bueno, pero la Biblia no toma una postura contundente en contra de la esclavitud, no la condena, ¿no? Hasta parece que por haber algunas leyes en los libros de las leyes de Moisés que regulaban la esclavitud, hasta parecería que la Biblia la avala, ¿no? O si uno mira el Nuevo Testamento, cuando Pablo o los apóstoles y el propio Señor Jesucristo pensaban en la esclavitud o en los siervos o en la situación de servidumbre de algunas personas y no reaccionaban de una manera que así violenta, que había que derrumbar todo, piensan que capaz que ellos también estaban de acuerdo, pero no es cierto, ¿no? Cuando uno mira lo que la Biblia enseña sobre la esclavitud, en realidad sí la condena. La Biblia contiene un principio que es muy importante en lo que es la cosmovisión cristiana y es la dignidad de cada ser humano, porque es hecho a la imagen de Dios. Y eso está en el principio de la Biblia, en Génesis 1, y para adelante siempre vamos a encontrar que Dios es un Dios que respeta la vida en todas sus formas, ¿no? Y la esclavitud sobre la base de la raza, ¿no? Que es la esclavitud que nosotros primero nos viene a la mente, estaba prohibida en el Antiguo Testamento y es condenada por la Biblia. Sin embargo, en la Biblia es un libro de realidades y no de utopías, ¿no? Por lo tanto, la Biblia asume un problema o una situación que ya existía, que no la comparte, pero que la trata de ordenar para que sea más llevadera. La esclavitud en tiempos bíblicos era muy diferente de esta que mencionábamos al principio, porque en primer lugar no estaba basada generalmente, por lo menos la esclavitud en el pueblo de Israel, en la raza, ¿no? O en el color de la piel, sino que tenía que ver con una condición social, ¿no? Los esclavos eran personas que llegaban a esa condición prácticamente por una decisión personal. Si una persona, por alguna circunstancia de su vida, por una enfermedad, por una mala decisión económica, por una crisis o lo que sea,
llegaba a estar en una condición de pobreza extrema, de tal manera que no podía hacer frente a sus deudas o que no podía sostener a su familia, tenía una última carta para jugar, ¿no? Y era venderse a sí mismo como esclavo. Una persona en una condición de penuria económica podría decir: ofrezco mi vida, mi servicio como esclavo a una persona que decida comprarme. Y entonces pasaba a ser un esclavo. Pero la esclavitud en tiempo de Israel no era solamente consensuada, es decir, no era un acuerdo de partes, sino que además tenía una limitación temporal muy específica, porque el máximo tiempo que una persona podía permanecer como esclavo de otra eran 6 años. Y el 7º año, este que había entrado como esclavo por una situación económica, tenía que ser liberado. Pero había una situación particular, que es la que quiero conversar con ustedes en esta noche. Y para eso les invito a leer en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, escrito por Moisés, capítulo 15. Así que si tienen su Biblia, busquen en el principio ahí las primeras páginas blanquitas que seguramente tienen como yo. Capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 12. Leyes sobre los esclavos, dice el título de mi versión, y es un pasaje paralelo a Éxodo 21, que no vamos a leer, pero que ustedes si quieren pueden repasarlo también, aunque contiene más o menos la misma cosa. Y miren cómo dice Deuteronomio 15, 12. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al 7º lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y darás de aquello que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Y así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envíes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuando hicieres. Este pasaje es bien interesante y tiene algunas cosas que me gustaría especificar, sobre todo esta cláusula que encontramos en el versículo 16, de un esclavo que después de que cumplió su periodo de esclavitud que había asumido, decide no dejar la casa de su amo y seguir siendo un esclavo ya voluntariamente. Decíamos que estas leyes nos ayudan a comprender la diferencia que hay entre esa visión de la esclavitud que tenemos culturalmente incorporada y lo que era la esclavitud en el Antiguo Testamento. Acá los esclavos no eran personas que estaban ahí en contra de su voluntad o que estaban oprimidos de una manera brutal, sino todo lo contrario. En general, los siervos eran parte de la familia. Si el amo era un amo piadoso que obedecía la ley de Dios, era una persona que cuidaba de sus siervos, que les proveía vivienda, que les proveía protección, que les daba sustento, incluso que le permitía formar una familia. De manera que ellos podían estar tan a gusto en una casa así, con un amo como ese, que podían llegar a tomar esta decisión de renunciar a su libertad de manera permanente para continuar siendo esclavos. Y esto era así, en primer lugar, porque ellos, los amos hebreos o aquellos que podían llegar a tener una persona como esclavo en su casa, tenían una directriz principal, como un principio rector, que les recordaba que ellos habían sido esclavos en Egipto, ¿no? Ellos mismos, quizás, los que recibieron la ley de primera mano, o en tiempos futuros, los antepasados de estos, habían estado viviendo bajo la esclavitud de los egipcios durante 400 años y podían comprender la importancia de un trato bondadoso y justo con aquellas personas que estaban en esta situación. Podían valorarlo adecuadamente. En segundo lugar,
dice que no tenían que dejarlos ir con las manos vacías. Es decir, la persona que era liberada no era que quedaba ahora en la calle, sino que se le proveía la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿no? Tenían que darle con liberalidad, con generosidad, algunas cosas, como leímos, ¿no? Algo de ovejas o plata o vino, algunas cosas para que la persona que después de este periodo de 6 años pudiera comenzar de nuevo con su vida, ¿no? Y tratar de armarse económicamente otra vez. Y dice Dios, eso no les tiene que ser gravoso, porque si hacen las cuentas, que son buenos para las cuentas en general, se van a dar cuenta que aún siendo generosos con ellos, el servicio que les prestó le va a salir menos que la mitad que si hubieran contratado a un jornalero y le hubieran pagado todos los días. Pero además van a ser bendecidos por Dios, porque Dios bendice el corazón generoso. Es otro principio de la palabra de Dios. Dice en el Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza, porque Dios reconoce y Dios recompensa el corazón generoso. Pero la última cosa que era importante de un amo que cumplía con la ley de Dios era que podía llegar a pasar que un siervo, una persona que había vivido 6 años bajo la esclavitud de esta persona, le llegara a amar a ese amo y llegara a decir que vivir bajo su sujeción era mejor que la libertad. Que lo que ganaría por salir libre, por volver a su propia casa, era menos que lo que perdería si se quedaba en la casa de su amo. En el pasaje paralelo de Éxodo 21 se nos dan otras razones. Quizás la persona había llegado sola, ¿no?, a la casa para venderse como esclavo, pero en ese curso de ese tiempo había formado una familia, se había casado con una criada del mismo amo, había tenido hijos, y la ley especificaba que el que había cumplido los 6 años se podía ir libre, pero el resto de la familia y los hijos que habían nacido le pertenecían al amo. De manera que para la persona que le tocaba liberación, tenía que desprenderse de eso, tenía que dejar atrás a la familia que había formado. Y alguien podría decir, no quiero perder eso. No quiero perder este lugar en donde estoy tan bien, donde soy tan bendecido, donde mi Señor me trata con amor, donde tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, ¿no? Y podría decir unas palabras que iban a condicionar el resto de su vida. Podía decir, no te dejaré, no saldré libre. Y esa decisión del esclavo le iba a convertir ya no en un esclavo temporal, por un periodo de tiempo limitado, sino en un esclavo para siempre. Ya no podía volver atrás. Una vez que tomaba esa decisión y que se oficializaba de la forma que se describe acá en el Antiguo Testamento, ese hombre quedaba como propiedad de aquel amo que le había amado y a quien él amaba. Y había que hacer una ceremonia. Dice el texto que tenía que ir el esclavo con su amo a la puerta donde estaban los jueces de la ciudad y hacer una ceremonia que consistía en perforar la oreja de aquel esclavo, para que haya testigos y para que en todo ese proceso también el esclavo tuviera tiempo de reflexionar y que no sea una decisión llevada por el entusiasmo, por algún momento de debilidad emocional o lo que sea, sino que sea una cosa bien meditada y bien considerada, porque estaba a punto de cambiar su estatus a un esclavo voluntario por amor. Así que yo quiero pensar en cómo estas cosas que se aplican también a la vida cristiana. Hay 3 conceptos que me gustaría resaltar. El primero es reconocimiento, el segundo, respuesta, y el tercero, renuncia. 3 palabras que encontramos ahí en el texto y que nos ayudan a ver que este ejemplo del Antiguo Testamento nos sirve también sobre la forma en cómo vamos a encarar o cómo podemos encarar nuestra vida cristiana en este año que comienza y en general. La primera palabra es el reconocimiento. Este esclavo tenía que pensar en lo que había pasado en su vida en los últimos años, ¿no? El reconocimiento mira al pasado. Y esta persona podría decir, he vivido 6 años en la casa de un amo bondadoso. Llegué desahuciado, no tenía dónde quedarme muerto. Estaba complicado con un montón de problemas, pero me recibieron, me dieron una casa,
me dieron sustento, ¿no? Pude formar una familia. Y este hombre concluía, me ha ido bien contigo, me ha ido bien contigo, no me quiero ir, no quiero perder todo esto, ¿no? Tenía que reconocer que a pesar de tener una relación que pinta tan feo, ¿no?, como la del esclavo y el amo, amaba a esa persona para la cual había trabajado. La respuesta, que es la segunda palabra, mira el presente, porque la persona tenía que expresar ese sentimiento de gratitud por lo que había reconocido de una manera que fuera visible, ¿no?, y que fuera realmente práctica. Tenía que ir a la puerta y tenía que llevar sobre su cuerpo una marca que mostrara y demostrara que él había tomado esa decisión de no salir libre, ¿no? La renuncia o la respuesta es: no saldré libre. Y por último, la renuncia. La renuncia mira un poquito para el futuro, porque implica el resto de la vida que esa persona tenía sobre la tierra, ¿no? Aquella oreja perforada implicaba que ese hombre había tomado la decisión de permanecer en aquella casa. Implicaba que un día había reconocido que no había para él otra vida mejor que la vida que había encontrado en la casa de su amo. Yo decía, estos tres conceptos sirven para ilustrar nuestra vida cristiana. Porque la Biblia dice que nosotros también éramos esclavos, ¿no? Esclavos del pecado. Si uno lee, por ejemplo, la carta a los Romanos, va a encontrar que la Biblia nos describe a todos los seres humanos de esta manera. La carta a los Efesios, capítulo 2, también. Nosotros éramos esclavos del pecado y éramos arrastrados por un amo, que era Satanás, que nos llevaba a hacer cosas que traían consecuencias negativas para nuestra vida. Estábamos sujetos a las consecuencias negativas del pecado para esta vida y también a las consecuencias eternas que tienen que ver con la condenación del alma. Pero de pronto aparece Jesucristo y nos rescata, pagando por nosotros el precio de su sangre, de su vida. Y nos compra para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado, pero viniéramos a ser siervos de la justicia. En Romanos capítulo 6, versículo 16, Pablo lo dice de esta manera: nosotros éramos esclavos del pecado, pero fuimos rescatados para no seguir viviendo para el pecado, para hacer con nuestros cuerpos cosas que nos traen condenación y que nos traen consecuencias negativas, sino para obedecer de corazón, dice el pasaje, aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La figura que la Biblia usa es la redención, la compra de un esclavo para liberarlo. Y el precio que fue pagado, como mencionaba, no fue el precio convencional que se pagaba por una persona, que eran 30 piezas de plata, como pagaron los judíos del Sanedrín por Jesucristo a Judas, sino dice Pedro que fue la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Salvador, fuimos comprados y fuimos rescatados y fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz de Jesucristo, ¿no? No solamente dejamos de ser esclavos, sino que fuimos adoptados como miembros de la familia y de la casa de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? En Efesios también, en el capítulo 1, dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que nosotros, de ser esclavos de un amo cruel que nos arrastraba a la condenación eterna, pasamos a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y podemos decir, ahora soy libre. Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Sin embargo, hay muchos pasajes en la Escritura donde podemos encontrar referencias que nos describen a los hijos de Dios como siervos, ¿no? Que generalmente es una palabra que se traduce del original de la palabra esclavo, ¿no? Por eso parece más suave en el lenguaje que nosotros usamos, pero en realidad dicen los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, que ellos se consideraban esclavos de Cristo. Ellos no usaban para sí mismos los títulos que son tan codiciados ahora en la actualidad para los que están en el liderazgo de las organizaciones religiosas. Ninguno decía,
Acá viene el gran apóstol, acá viene la columna de la iglesia en Jerusalén. Ni siquiera decían, acá viene un gran siervo de Dios. Ellos eran siervos a secas. Eran esclavos de Cristo. Y esto lo hacían porque habían transitado estos 3 pasos del esclavo voluntario. Habían transitado por el reconocimiento, por la respuesta y por la renuncia. Y habían entendido que el mayor honor para un hijo de Dios es ser un siervo de Cristo, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay una canción que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Ellos habían pasado por este proceso que nosotros tenemos que pasar, por el reconocimiento, la respuesta y la renuncia. Ahora, pensemos un poquito en esto para nuestra propia vida, a ver si podemos bajarlo a tierra para alguna aplicación más práctica, ¿no? Y empezar por el primer paso. El primer paso es el reconocimiento. Esto que el esclavo decía, me ha ido bien contigo, me ha ido bien contigo. Y miremos nuestra vida, ¿no? Miremos nuestra vida hacia atrás, incluso habiendo terminado un año tan espantoso como este 2020 que terminó hace unas horas, ¿no? Y miremos si Dios no nos ha bendecido a pesar de todo. Pensemos en las cosas que tenemos. Nosotros somos a veces muy negativos o tenemos una tendencia a valorar poco las cosas, ¿no? En parte porque estamos muy influenciados por una sociedad que constantemente pone delante de nosotros expectativas elevadas sobre lo que es importante para ser feliz. Y en parte porque tenemos una impronta, una dinámica incorporada de la queja que viene de nuestra propia ser uruguayo, ¿no? Aunque creo que es bastante común en el ser humano. Pero si somos sinceros, ¿no? Tenemos que reconocer cuántas cosas nos ha dado Dios. A veces miramos de nuestra perspectiva y decimos, está todo mal, me falta esto, me falta aquello, no pude hacer aquello otro, mis planes no los pude cumplir. Pero si empezamos a mirar un poco de la óptica de Dios, vamos a ver cuántas cosas tenemos que Dios nos ha dado. Si empezamos por las cosas tangibles, que son las que primero nos vienen en la cabeza, seguramente nos gustaría tener más, ¿no? Tener más cosas, un mejor trabajo, un mejor salario, estar mejor físicamente, que desaparezcan algunos problemas que tenemos en la familia o en el trabajo o en el barrio, ¿no? Y que las cosas puedan un poco mejor. Pero si evaluamos con esta mirada del esclavo, tenemos que reconocer que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y seguramente más también. Y aunque no haya sido así, aunque nos haya tocado pasar algún momento adverso por alguna necesidad material, por alguna situación de enfermedad, por alguna situación problemática, tenemos que recordar que la Biblia nos enseña a los que tenemos la fe cristiana que las cosas que se ven no son las más importantes y que lo que realmente trae una vida de satisfacción y plenitud es disfrutar de la presencia y de la provisión de Dios. Yo no sé si hay otro pasaje en la Biblia que lo resuma de una manera tan completa como lo dice el profeta Habacuc en su oración. Para mí es un texto de mis favoritos, ¿no? Y que hace como un raconto, ¿no? De una evaluación, como esta que estamos pensando. Y no le había ido bien económicamente. Y dice en Habacuc capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, ¿no? Porque las cosas que Dios da, las más importantes, son las cosas que tienen trascendencia eterna. Es el perdón de pecados, es la esperanza de gloria, es el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la posibilidad de servirle y de extender su reino, y un largo etcétera. Como decía David en el Salmo 40, contando las bendiciones, dice David, me gustaría hablar de todo lo que me diste, pero son muchas cosas, no las puedo contar. No las puedo contar. Segundo, para que este reconocimiento esté bien orientado, tenemos que saber y admitir quién es el verdadero dador de todas las cosas. Porque quizás
tenemos un buen trabajo, tenemos una buena profesión, somos personas exitosas en algún ámbito y podemos llegar a creer que las cosas que tenemos las ganamos nosotros por lo que sabemos o por lo que hacemos. Y la Biblia nos recuerda, Santiago nos recuerda, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas las cosas que vemos y las que no vemos, Dios nos las ha dado. Y si podemos decir que esas cosas son suficientes, que nos gozamos en todo eso, tenemos que reconocer como este esclavo voluntario, me ha ido bien contigo. Me ha ido bien sirviendo al Señor. Yo no tenía nada, yo era un esclavo del pecado, yo estaba condenado a la muerte eterna, pero el Señor me rescató, pagó por mí el precio de su sangre y me ha dado además un montón de cosas que ahora puedo disfrutar. Y puedo decir, como decían los discípulos, frente a esa alternativa que el Señor les planteaba, de si se querían ir a otro lugar. Y ellos dijeron, ¿y a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Asaf también en el Salmo 73 llega a reconocer, después de darse cuenta que había muchas cosas que no tenía, pero bueno, fuera de ti, dice él, nada deseo en la tierra. Reconocer que me ha ido bien, nos ha ido bien con el Señor. El segundo término es la respuesta. Y esta tremenda respuesta del esclavo que había considerado todo lo que tenía y que le había ido bien con su Señor. Y dice, no saldré libre. No hay nada mejor para mí que estar aquí donde estoy. Y una vez que nosotros entendemos que la casa del Padre es lo mejor para nosotros, que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, que las cosas que Él piensa para nosotros son paz, son bien y no mal, que sus planes para nuestra vida son mejores que los nuestros, entonces tendremos que decir, no saldré libre. Yo quiero servirte, no por la expectativa de lo que voy a recibir, sino por todas las cosas que ya me has dado, en agradecimiento, en respuesta al amor que el Señor ha tenido con nosotros. Y esta es la esencia y es el motor de la vida cristiana, el amor de Cristo en nosotros. No es necesario vivir una vida cristiana sobrellevando las cargas de una ritualidad religiosa. No hace falta vivir una fe de apariencias externas. Solo necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros, recordar que Él nos amó. Y leo 3 textos de 3 autores distintos. Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el versículo 19 al final del capítulo dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y podemos recordar muchos pasajes de la Escritura y encontrar en todos este mismo pensamiento, ¿no? La respuesta que Dios quiere de nosotros tiene que ver con la obediencia a su palabra, ¿no? Con esta sumisión a su voluntad. Jesucristo decía, el que me ama, mi palabra guardará. Y este concepto está expresado de una manera muy interesante en un versículo que a veces resulta chocante cuando lo leemos. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús a los discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Y a mí, cuando tengo que dar alguna charla con jóvenes o adolescentes, me gusta plantearles si aceptarían una relación de amistad en estos términos. Es decir, ¿estaría dispuesto a ser amigo de una persona que exige como condición hacer todo lo que diga? Y generalmente la respuesta es negativa, ¿no? Nadie quiere tener una amistad así.
porque se supone que la amistad es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Pero para entender este versículo hay que leer, por supuesto, el contexto, como todos. Y en el versículo anterior, en el versículo 13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y recién después dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Y cambia completamente la perspectiva. Porque lo que está diciendo Jesús es que Él ya hizo todo lo posible para mantener una relación de amistad con nosotros. Si la relación de amistad consiste en algo que las dos partes pueden dar, el Señor Jesús ya dio todo lo que podía dar. Él puso su vida por sus amigos. Y la pelota ahora está en nuestra cancha. Y si nosotros queremos cultivar una relación de amistad con el Señor, nos toca a nosotros hacer algo. Y ese algo es obedecer su voluntad. Por eso los apóstoles, las personas que hemos leído, los creyentes de la que la Biblia nos habla, no tenían problema en entregar su vida para servir al Señor, incluso para el martirio, porque habían reconocido todo lo que el Señor había hecho por ellos y cuán grande había sido su amor. Y habían entendido que la voluntad de Dios era lo mejor para ellos, era buena, agradable y perfecta, y porque había pagado su vida, pagado por su vida la sangre del Hijo de Dios. Nosotros no amamos a Dios o no obedecemos a Dios para que nos ame. Lo obedecemos porque Él ya nos amó. No le servimos para agradarle, para que nos mire con buenos ojos. Le servimos porque Él ya puso su vida por nosotros. Y cumplimos su palabra porque Él demostró primero su amor para con nosotros. Somos libres. Tenemos la posibilidad de vivir nuestra vida de cualquier forma, pero la respuesta lógica, si hemos reconocido que nos ha ido bien con el Señor Jesucristo, es: no saldré libre. Quiero dedicar mi vida para servirte. Quiero vivir para hacer la voluntad de aquel que quiso nuestras almas redimir. El último paso es la renuncia, ¿no? La renuncia, decía esta persona: no quiero salir libre, voy a ser esclavo para siempre. Como decíamos antes, es una palabra o una decisión que va a condicionar el futuro de esta persona. No era que renovaba el contrato por otros 6 años y después, si todo seguía bien, iba a seguir. No, era una decisión que le iba a mantener en un cambio de estatus para siempre. Quiero pensar que si el amo era un amo justo y un amo bueno, trataría de corroborar que la decisión de su siervo era realmente lo que quería, ¿no? Y iría a la puerta con los jueces para asegurarse de que era la decisión que quería tomar, y era dar la oreja. Y Jesús actuaba de la misma manera. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando algunos que cacareaban, que querían seguir al Señor por todas partes, eran bajados a tierra por el Señor, ¿no? Y Él le decía, por ejemplo en Lucas 14, 25, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice más adelante, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y parecía como que Jesús, en vez de alentar a las personas a que le siguieran, los quiere disuadir. Porque Él no quiere que las personas le sigan con una falsa expectativa. Quiere que sepan realmente cuál es el costo que hay que pagar. Y ese costo es la renuncia, ¿no? Hay que renunciar a todo lo que se posee para tomar la cruz y seguir al Señor en el camino, ¿no? La vida cristiana no es de un momento, es una decisión que tiene que ser continuada. Y la renuncia tiene que ser una decisión personal, no puede ser tomada por nadie más que por uno mismo, ¿no? Es una bendición nacer en un hogar cristiano, es una bendición pertenecer a un grupo como la iglesia, es lindo tener amigos en las cosas de Dios, pero como para la salvación, para esta renuncia, la decisión tiene que ser personal, la tiene que tomar cada uno en la presencia del Señor. Pero también tiene que ser una decisión o una renuncia consecuente, porque no podemos querer ser siervos
si no estamos dispuestos a servir a los demás desde esta posición. En el aposento alto, en Juan capítulo 13, todos los discípulos hubieran querido levantarse y lavar los pies de Jesús, pero ninguno estaba dispuesto a lavar los pies de sus hermanos. Por eso lo tuvo que hacer el Señor. Servir a veces en el liderazgo, en los lugares visibles, donde hay reconocimiento, ¿no? Donde hacemos lo que nos gusta, cuando nos da la gana, es fácil. Pero ese no es el servicio del que habla la Biblia. Servicio es estar donde está la necesidad. Servir implica riesgos. Implica riesgo de ser rechazado, de ser olvidado, de ser despreciado, de ser mal interpretado, de no recibir reconocimiento, ni siquiera una palabra de gratitud. Y esto es ser siervo. No se puede reclamar o renegar, ni ofenderse, ni irse porque no le gustó algo. Hace unos días en casa Jamie me leía una frase que decía: no te hagas siervo si no estás dispuesto a que te traten como tal. La renuncia implica estar dispuesto a pagar esto. Pero la renuncia también tiene que ser total a todo lo que poseemos. Y no se trata de un voto de castidad o de pobreza, se trata de establecer prioridades claras. Que las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas de acá abajo, no nos impidan servir a Cristo e ir por el camino donde Él nos quiere llevar. Que esas obligaciones del mundo no sean un obstáculo, una carga que nos impida avanzar por el camino que Dios nos quiere llevar. Por eso tenemos que estar dispuestos a desprendernos de todo eso, tomar nuestra cruz y caminar tras el Señor. En la Escritura se nos pone el contraste de dos personas que tuvieron el mismo desafío. Había uno que era un joven rico, que tenía muchas posesiones. Y el Señor le dijo esto: tienes que renunciar a lo que tienes, dalo a los pobres, dejá todo acá atrás y vení y seguime. Y este se fue triste porque no quiso renunciar. Tenía mucho para poder renunciar. Pero tenemos también el ejemplo de algunos discípulos del Señor, ¿no? Ni tampoco eran gente que estaba en la indigencia, eran personas con empresas, ¿no? Personas acaudaladas como Mateo, como los hijos de Zebedeo, como Pedro y como Juan, que cuando el Señor les dijo: sígueme, dejándolo todo, le siguieron. Ellos estuvieron dispuestos a renunciar. Y la gran pregunta es: ¿a cuál de los dos se parecerá nuestra decisión? Hemos reconocido lo que el Señor nos ha dado. Tenemos la respuesta lógica que corresponde. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Estaremos dispuestos a renunciar? El esclavo voluntario del Antiguo Testamento nos ayuda a ilustrar esto y a verlo en negro sobre blanco en nuestra vida. Y te invito a hacer este ejercicio, ¿no? En tu casa, a tomarte un tiempo para reconocer. Y si no, nos toca decir al Señor: me ha ido bien contigo. Piensa en las cosas que Dios te ha dado, el año pasado o más para atrás. Y sincero con Dios, pensá si no tenés que decir: me ha ido bien contigo. Yo no tenía nada, pero me diste todo. Lo espiritual y lo material. La respuesta que vamos a dar a eso, si va a ser como la de aquel hombre que decía: no saldré libre, no quiero mi voluntad, sino la tuya, porque sé que es buena, agradable y perfecta. Y después esto de la renuncia, que implica un compromiso de largo plazo, ¿no? Voy a tomar la cruz y a seguir tus pisadas. Y justamente para terminar, pensando en esto de seguir las pisadas, quería mencionar un pasaje más, donde nos habla del Señor Jesucristo como un esclavo voluntario. Y eso está en el en el Salmo capítulo 40, o Salmo 40. Y vamos a leer esto para ir terminando. Este pasaje conocido, supongo, para unos cuantos, dice el salmista, en un salmo que tiene una profunda carga mesiánica, es decir, que habla acerca del Mesías y de su obra, dice así, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado,
Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esta porción habla acerca de lo que el Mesías, el enviado de Dios, iba a hacer. Mira el panorama de la forma en que el hombre podía acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Eran necesarios los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, las expiaciones, distintos tipos de sacrificios que a la luz del Nuevo Testamento vemos que no podían quitar de manera definitiva los pecados. Los cubrían porque estaban apuntando al sacrificio perfecto y definitivo que iba a ser el que el Señor Jesucristo cumpliría en la cruz del Calvario. Y entonces dice esa palabra, ¿no? He aquí vengo para hacer tu voluntad. El versículo 6 dice, has abierto mis oídos. Y la mayoría de las traducciones que estuve cotejando hablan como si fuera una expresión, me hiciste escuchar mejor, ¿no? Me limpiaste la oreja. Pero la versión, la Reina Valera del 77 dice, has horadado mis orejas. Y creo que, por lo que estuve leyendo, esta es la acepción más correcta. Es una referencia a esto que leímos en Deuteronomio capítulo 7 o en Éxodo 21. A este esclavo que, como quería obedecer a su amo, permitía que le perforaran la oreja. El Señor Jesús estuvo dispuesto a hacerse un esclavo por cada uno de nosotros. Y esto lo describe Pablo de una manera que conocemos bien y que, no por ser conocida, resulta menos impresionante. Dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús voluntariamente se hizo siervo para ocupar nuestro lugar en la cruz. Jesús no nos pide caminar por ningún camino que Él no haya transitado primero. Para los que nacimos de nuevo, para los que somos hijos de Dios, esto es un ejemplo poderoso y un desafío conmovedor de cara a este año que comienza. Como dijo Jesucristo en el aposento alto, si yo, el Maestro y el Señor, he lavado los pies, me conduje como un siervo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado como ejemplo? Pero también para los que todavía no tuvieron un encuentro con el Salvador, esto es un dilema, porque la Biblia nos dice que Dios, que entregó a su Hijo en la cruz, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los que todavía no tuvieron un encuentro con el Salvador permanecen en una condición de esclavitud del diablo y son arrastrados a la condenación eterna. Y hay solo un camino por el cual pueden ser verdaderamente libres, que es por medio de la fe en el Señor Jesús, por la obra que Él hizo para salvarnos ahí en el Calvario. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El que cree es perdonado, es recibido, como leíamos, como miembro de la familia y de la casa de Dios. El que rehúsa creer ya ha sido condenado y su fin es la condenación eterna, separado para siempre de Dios. La buena noticia es que hoy es un día de decisión. Es un día de decisión para los que tienen que salvarse, porque dice la Biblia que por medio de la fe, creyendo en Él y pidiendo perdón por los pecados, se puede encontrar con el Señor para recibir verdadera libertad, perdón de pecados y vida eterna. Y es un día de decisión para nosotros que recién comenzamos un año y que todavía tenemos tiempo, ¿no? Todo este periodo por delante para reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros y para dar una respuesta a ese amor que sea realmente consecuente, ¿no? Renunciar a todo para seguir caminando tras los pies del Señor que murió por nosotros. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén.